Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Es un verdadero gusto saludarles y compartir con ustedes un poco más de lo que Dios nos ha permitido aprender con el fin de edificarnos para toda buena obra. Así que vamos a continuar con nuestra serie 2020 como en los días de Elías y vamos con nuestra enseñanza número 19. Por favor, si es tan amable de acompañarme a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Y dice de la siguiente manera: Eliseo respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El título de nuestro estudio es ¿Cómo actuar ante nuestro enemigo? En el capítulo anterior estudiamos cómo un hombre sirio, un general del ejército llamado Naamán, fue buscando ayuda al pueblo enemigo y llegó con Eliseo, el cual le sanó y por medio de las instrucciones que Dios le había dado. Y cuando este hombre regresa a Siria, regresa con una piel nueva. Todo esto fue por consentimiento o con la autorización de parte del rey de Siria, porque apreciaba mucho a su siervo, a su general. Sin embargo, en esta oportunidad estaba buscando alguna ocasión de hacerle pleito al rey de Israel. Sin embargo, con la sanación del general, de alguna manera se calmaron las aguas, pero el rey de Siria no quitó el dedo del renglón, como veremos a continuación, con tal de provocar al rey de Israel. Vemos en el capítulo Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, lo siguiente, y nos dice así: estaba el rey de Siria. Este rey de Siria, de acuerdo a los contextos, nos habla que es Ben-Hadad. Este rey de Siria estaba en guerra en contra de Israel. Y en consejo con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Este rey llamado Ben-Hadad había hecho alianzas con Acab, que había sido padre del rey Joram. En este tiempo del pasaje del que estamos leyendo, él había hecho pactos con su padre, con el padre del actual rey de Israel de este tiempo. En esa alianza o pacto fue el resultado de haberle perdonado la vida al rey Ben-Hadad. Y al endulzarle el oído, el padre del rey Joram le dijo, e hizo este pacto. Le dijo Ben-Hadad: hazte ciudades que mi padre, cuando mi padre tomó de lo tuyo, y yo te las voy a restaurar, te las voy a entregar. Así que hazte mercados en Damasco, como mi padre lo hizo también en Samaria. Entonces, de alguna manera le estaba diciendo: estemos en paz. Sin embargo, con el hijo de Acab, es decir, el rey de ese tiempo, del capítulo que acabamos de leer, del capítulo 6, se acabó el encanto. Se rompieron los acuerdos ahora con el rey de Siria, y él estaba en guerra. Estaba en guerra en contra de Israel. Ben-Hadad estaba buscando pleito. Era vengativo a pesar de haberle perdonado a él la vida y a pesar de haber sanado a su siervo Naamán a través de Eliseo. Naamán, el general que estudiamos en la ocasión anterior. El rey de Siria buscaba pleito, buscaba de alguna manera botín. Así que veamos que este rey, en el corazón de este rey sirio, había un conflicto, porque de acuerdo al contexto anterior y posterior, vemos que el rey de Israel no quería tener problemas con este otro gobernante, no quería pleitos con él. De hecho, buscaba no enfrentarlo.
En el caso de Naamán, vemos que en su angustia buscó a alguien que lo curara. Y más adelante vemos que Joram prefería mejor darle la vuelta para no tener conflictos con este otro rey. ¿Qué podemos aprender de aquí? En muchas ocasiones encontrarás personas que siempre van a querer hacerte pleito, hacerte daño por cualquier cosa, ya sea por envidia, por celos, incluso aunque tú hayas hecho algún acto de misericordia en favor de él o de los suyos, siempre van a querer ir en contra tuya. Para esos casos siempre será mejor evitar cualquier tipo de provocación. Ahora que si tú has provocado que todo esto venga en contra tuya, pues más vale que te pongas a cuentas si es que quieres vivir en paz. Así que veamos cómo este rey en consejo armó un plan, armó una estrategia en contra del rey de Israel, y su plan era implementar emboscadas en diferentes lugares en los que la probabilidad de éxito estaba garantizada. Bueno, ¿y cómo era que lograba esto? Seguramente a través del análisis de las rutinas del rey de Israel, analizando los hábitos e introduciendo seguramente espías en la tierra de Israel, con el objetivo de garantizar el derrocamiento. Y obviamente este rey iba por todo. Pero algo ocurría mientras que él hacía todos estos planes en lo secreto. Por otro lado, Dios le revelaba las intenciones a un hombre de Dios. Vemos en el versículo 9 que dice: entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque los sirios van hacia allá. De manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Así hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Que este rey, el rey de Israel, tomaba decisiones prudentes con el fin de no enfrentarse directamente al rey. Recordemos algo interesante. En capítulos anteriores, Eliseo no quería de alguna manera dirigirse al rey de Israel, Joram, el hijo de Jezabel, debido a su forma de vida. Pero como lo hemos venido estudiando, Eliseo de alguna forma guardaba la investidura real. Porque, bueno, finalmente Dios lo había puesto en ese sitio, aunque no estuviera de acuerdo en la forma en la que él vivía. Él representaba al pueblo de Israel. Y entonces este rey finalmente iba a tomar una decisión a partir del consejo que tuviera de parte del hombre de Dios. Y él iba a poner en juego su vida si tomaba una u otra decisión. Así que este rey procuraba cuidarse, guardarse y no exponerse a la muerte de una forma absurda y sin sentido. De la misma manera, Dios en estos tiempos nos dice a nosotros que no debemos exponernos, que seamos prudentes en el uso de todas las medidas sanitarias que nos han dicho, las medidas de higiene, etcétera, etcétera, porque existe un enemigo silencioso al cual podrá asaltarnos en el momento en el que menos lo esperemos. Porque muchos lo han desafiado y han terminado sin siquiera poderse despedir de sus familias. Así que la prudencia, la obediencia son parte fundamental de no tentar a Dios. Así que veamos que el entendimiento del rey de Israel, la prudencia y la cordura provocó algo en el rey de Siria, algo que no comprendía. Y vemos en el versículo 11
se menciona lo siguiente: el corazón del rey de Siria se turbó por esto. ¿Por qué se había turbado? Porque los planes no habían salido como él lo esperaba. Así que llamó a sus siervos y les dijo: ¿no me descubriréis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo aquí? El rey de Siria expresó su molestia y su enojo, por lo que juntó a todos sus allegados, a todos los de su confianza, y entonces les dijo: a ver, ¿quién de ustedes está en contra de mis decisiones? Y quiero que me digan quién es el traidor, porque no hay otra manera de que el rey de Israel se entere de lo que nosotros estamos planeando. Y alguien de ustedes seguramente está yendo con el chisme o está delatando nuestros planes. Así que en medio de nosotros hay un traidor y quiero que me digan quién es. Y entonces alguien tomó la palabra. Y dice el versículo 12: uno de los siervos, muy probablemente alguno de los hombres que había acompañado a Naamán, o por lo menos alguien de entre ellos entendió que había un hombre al cual Dios le hablaba. Y este siervo le respondió: no, rey y señor mío, el profeta Eliseo, que está en Israel, él es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. ¿Qué podemos rescatar de lo anterior? Que el hombre puede hacer planes en lo oculto para perjudicarte en algún momento. Sin embargo, Dios todo lo oye y todo lo ve, y en su soberanía puede revelarte los secretos que se están planeando en lo oculto, y siempre llevará un propósito. Y entonces el rey ordenó: id y ved dónde está, porque yo envié para apresarlo, para que yo envíe a apresarlo. Entonces, si él pensaba: si yo lo apreso, entonces ya nadie le avisará al rey de Israel, y ahora sí, mi plan tendrá un éxito. Y alguien le dijo: está en Dotán. Es decir, alguien lo conocía y sabía dónde estaba ubicado. Y el rey envió allí gente de a caballo, dice el versículo 14. Envió gente de a caballo, carros y un gran ejército. Un gran ejército. Probablemente eran más de 5,000, 6,000 personas, los cuales iban todos armados y llegaron de noche y sitiaron la ciudad, es decir, la rodearon. Esto es algo muy parecido como lo que ocurrió en aquella noche en que aprendieron a Jesús. Había mucha gente armada para arrestar a una sola persona. Y de la misma manera, en esta circunstancia de Eliseo, se estaba presentando un ejército para atrapar solamente a una persona. Nos dice el versículo 15: el criado, probablemente haya sido Giezi o tal vez algún otro, el criado que servía al varón de Dios, se levantó de mañana y salió. No sé, quisiera imaginar que estaba probablemente en una torre, tal vez escuchó algarabía fuera de la ciudad, y entonces al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Si esta persona, si este siervo era Giezi, seguramente ha de haber pensado: por culpa mía es que llegó este ejército, porque probablemente este es un castigo de parte de Dios. Y le pregunta: ¿qué haremos? Le pregunta a Eliseo. De acuerdo al contexto, la pregunta hacia Eliseo no fue a corta distancia,
Es decir, no lo tenía a 1 o 2 metros de donde estaba él, sino probablemente estaba a mucho más metros de distancia, probablemente de torre a torre, de casa a casa, pero no estaban cerca. Pero le responde Eliseo a Giezi: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. La respuesta de parte de Eliseo nos da nos da a entender que él tenía otra visión. Él estaba viendo algo que el siervo no alcanzaba a notar. Él vio más allá de la amenaza. Él tenía una vista que pocos hombres de Dios tienen, es decir, una vista espiritual que Dios le permitió en ese momento a Eliseo. No te preocupes, hay más gente que está a favor de nosotros, y evidentemente esto les sorprendió. Y entonces Eliseo, dice el versículo 17, y oró Eliseo diciendo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea, para que mi siervo vea, para que él pueda contemplar lo que yo estoy viendo en estos momentos. Y esa oración sencilla y simple, el Señor la contestó. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio, en ese momento se abrieron sus ojos, vio el monte lleno de gente de a caballo, que no era el ejército sirio, y carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, vio toda la gente en el horizonte, todas estas huestes espirituales que venían de parte de Dios, pero volteó a ver a Eliseo y lo vio rodeado de carros de fuego. Por eso nos dice que esto nos da la idea de que no estaban de una forma cercana. Entonces, al ver esto, seguramente él se sintió motivado. Se sintió fortalecido y seguramente vio a todos estos hombres, toda esta gente que estaba alrededor de Eliseo, los vio seguramente con sus espadas desenfundadas. Todos estaban listos para la batalla, esperando únicamente la orden de Eliseo, del varón de Dios. ¿Qué era lo que iba a pedir? Pero todos estaban dispuestos a acabar con este ejército invasor. Así que cuando vio esto, seguramente el siervo de Eliseo sintió paz en su alma. Sin embargo, para que hubiera este tipo de paz, él tuvo que ver. Sin embargo, Jesús nos dijo: más bienaventurado es aquel que creyó sin haber visto. Y ahora, ¿de cuántas cosas nos ha librado Dios sin que nosotros nos hayamos dado cuenta? En muchísimas ocasiones. Ahora fíjate, si el ejército enemigo era grande, entonces el ejército de Dios era enorme, y todos ellos tenían, si me permiten esta expresión, tenían el dedo en el gatillo y apuntando cada uno al ejército enemigo, solamente esperando la voz de Eliseo. Pero algo pasó. El ejército enemigo dio el primer paso, dice el versículo 18, cuando los sirios descendían hacia él, es decir, hacia Eliseo. Entonces la voz del hombre de Dios se dejó escuchar, y oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Eliseo, un hombre conforme al corazón de Dios, no pidió la cabeza de sus enemigos. Él sabía que iban por él, él sabía cuál era el motivo, pero no tenía la intención de vengarse
Así que le pidió a Dios no sus vidas, sino que ellos no vieran, que quedaran ciegos. No actuó como Elías en el monte Carmelo, haciendo descender fuego del cielo para consumirlos. Eliseo no se manchó las manos a causa de su indiferencia ni menosprecio. No fue así, porque probablemente en toda esta gente también venía el ejército, el hombre aquel que había sanado, el general Naamán, porque él tenía que cumplir órdenes, y eso seguramente Eliseo lo entendía. Así que nunca, esto es algo muy importante y muy trascendente, nunca tomó ese acto de amenaza como algo personal. Esta es una enseñanza que nosotros podemos rescatar. Nunca tomes ninguna acción que vaya en contra tuya de manera personal, porque recuerda que esto nos ayudará a tomar mejores decisiones que te lleven a una conciliación. Porque esto fue lo que nos enseñó Jesucristo. No tomes la venganza en tus propias manos. No lo hagas personal. Veamos también algo trascendente. Eliseo no oró ni pidió ayuda a los ángeles, que los tenía prácticamente a un lado, que él los veía, sino que oró directamente a Dios, porque pedirle a los ángeles, esto lo prohíbe Dios en la Biblia. Eliseo oró a Dios, y el ejército de Dios, entonces sí, pasó sobre el ejército sirio y los dejó ciegos. Y entonces dice así: y Jehová los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Así que la vida y la muerte estaba precisamente en lo que dijera Eliseo. ¿Recuerdas que el capítulo en el que estudiamos anteriormente, cuando en ese pasaje vimos cuando unos jóvenes le estuvieron insultando a Eliseo, diciéndole pelón, diciéndole calvo, y él de alguna manera los maldijo, los menospreció, y de pronto salieron unos osos, los cuales hicieron pedazos a más de 40 personas, 40 jóvenes? Bueno, pues ese episodio en la vida de Eliseo le dejó muy claro que él tenía que ser prudente con el poder que él tenía en su boca. Tenía que ser prudente con lo que pedía, porque Dios lo podría cumplir. Así que Dios utilizó algo que tú y yo podemos echar mano, y que es la sabiduría. La sabiduría para que en esos momentos que son críticos, que son alarmantes, que son sofocantes, para que la sabiduría de Dios pueda de alguna manera contener nuestros impulsos, para que nosotros podamos ver más allá. Así que después de esto, dice el versículo 19, les dijo Eliseo, o sea, imagino que él ha de haber descendido de donde estaba y se dirigió hacia el ejército, seguramente hacia el capitán, y quisiera imaginar la escena. Imagínate, una vez que pierden la vista, lo único que buscan es de dónde sostenerse, así que todas las armas que traían pues, quedaron de alguna manera inútiles. Y entonces Eliseo les dice: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Imagínate toda la escena de este ejército totalmente confundido, totalmente temeroso y vulnerable. Todo el ejército que estaba alrededor de la ciudad. Porque para ellos había llegado la noche más oscura que se encontraba a sus ojos, a pesar de que ese horario
se encontraba la mañana en plenitud. Imagínense algo así como: yo los voy a guiar, síganme. ¿Cómo podían seguirlos si ellos no veían? Únicamente a través del tacto. Seguramente o los tomaron de la mano o se tomaron del hombro, y entonces prácticamente ellos iban formados, uno tras otro. Y entonces aquella línea seguramente fue una línea enorme, todos enfilados uno detrás de otro. Y al que no quisiera ir, ¿a dónde más iría? Seguramente se perdería. Y Eliseo, con toda la paciencia, sabiendo de que él era guía de alguien que no podía ver, de alguien que podía tropezar, iba de manera lenta y pausada, con el fin de poder llevar a todo este ejército hacia Samaria. Él podía hacer en ese momento lo que él quisiera. Si encontraba algún despeñadero, los podría guiar para que todos terminaran muertos. Sin embargo, vemos algo importante. Este ejército de alguna manera quería cumplir con la misión. Pero ¿qué podían hacer si estaban completamente ciegos? ¿Qué podían hacer si en verdad eran ovejas? Ovejas, torpes, sin poder ver y totalmente vulnerables. Lo mismo ocurre con todo aquel que busca de alguna manera, que busca de Dios, que busca algunas veces de forma imprudente retar a Dios. Y cuando el Hijo del Hombre se le revela, en realidad esa persona se da cuenta que está totalmente ciega. Pero cuando escucha la voz de Dios, la voz de Jesús a través de la palabra, y entiende que espiritualmente está ciego y necesita tocar la mano de Jesús para poder ser guiado, el hombro de Jesús para ser guiado, porque él no sabe dónde va y solamente podría estar esperando la muerte. Cuando una persona comprende que el único camino, como lo vemos, el camino que llevábamos era incorrecto y decide extender su mano, entonces el único que es Jesucristo es el único que nos puede llevar, porque todo lo sabe, todo lo ve, es el único que nos puede llevar directamente hacia al Padre. Así es todo aquel que se siente como una oveja, torpe, indefenso espiritualmente, y por eso necesita la guía y la conducción del buen pastor. Vemos en el versículo 20, cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, fíjense, seguramente los reunió en una explanada totalmente enorme. Todo el ejército ya estaba ahí, totalmente ciego. Y entonces, cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. En ese momento ellos pudieron recobrar la vista y se dieron cuenta que estaban a merced de sus enemigos, porque Jehová abrió sus ojos y ellos pudieron ver que estaban en medio de la ciudad enemiga. Imagínate qué fue lo que sintieron los soldados en ese momento. ¿Qué cosas no pasaron a través de su mente? Totalmente indefensos, no podían hacer nada, su vida estaba a merced del enemigo, porque seguramente ni armamento traían. Y estaban totalmente desmoralizados, totalmente indefensos y a expensas de la misericordia del ejército enemigo. Ahora, ¿quién fue el que entregó a sus pies al enemigo? Evidentemente fue Dios. Dios que puso en una total vulnerabilidad
a todo un ejército a los pies de Eliseo. Pero también delante del rey, porque dice el versículo 21, al verlos el rey de Israel, cuando se dio cuenta que el ejército enemigo lo tenía a sus pies, le preguntó a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Observen la expresión de parte del rey, porque vemos aquí una muestra de un total asombro al tener a sus enemigos a sus pies. Pero él entiende perfectamente que esa victoria no le corresponde. Y su pregunta no fue así como para llevar ventaja y hacerlo, sino más bien para pedir el consejo a Eliseo, lo que refleja un gran respeto que tenía el rey Joram hacia el profeta. Y entonces él le respondió, porque incluso a través de este acto que estaba haciendo Eliseo, el rey de alguna manera estaba puesto a los pies del propio profeta, porque le preguntó: ¿qué quieres que hagamos con ellos? Y él le respondió: no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? O sea, tú no lo hiciste, rey, así que no podrías hacerlo. Yo los traje, así que escucha esto: sírveles pan y agua, que coman y beban y que vuelvan a sus señores. Qué increíble lo que hizo el profeta, porque tenemos el principio que también nos enseñó Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque también nos lo enseñó. Vemos en Proverbios 25:21: si el que te aborrece viene en contra de ti, en contra tuya, pero tú lo ves que tiene hambre, es decir, que lo ves en necesidad, en aflicción, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza y Jehová te recompensará. Así que este es el principio que vemos y que nos enseña. Así es como puedes, digámoslo así, avergonzar a tu enemigo, y es ofreciéndole la otra mejilla de esta manera, no guardando agravio en contra de él. Y recordemos que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra personas físicamente, sino contra huestes espirituales de maldad, es decir, aquellos entes que están operando a través de las personas. Y entonces también podemos leerlo en Palabra de Dios para Todos, en Romanos 12:19, que nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente cuál es el pago. Así que si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu hermano también tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza cuando aquella persona se ha convertido en tu enemigo. Y nos dice la palabra de Dios: no seas vencido de lo malo. Tú te puedes vencer de lo malo. ¿Cómo? Quedándote con esa amargura en tu corazón. Tú puedes ser vencido a través de la respuesta que des hacia la situación en la que tú estarías enfrentando, sino que vence con el bien el mal que esté llegando hacia tu vida. Así que, ¿qué fue lo que hizo el rey escuchando la palabra y el consejo de parte de Eliseo? Dice el versículo 23: entonces se les preparó
una gran comida, tanto que fue una gran comida para todo un gran ejército. Cuando hubieron comido y bebido, los despidió y ellos volvieron a su señor. Y seguramente le explicaron todo lo que ocurrió, cómo fue que cayeron delante del enemigo sin que una sola lanza fuera lanzada. Cómo fue que se les dio un trato totalmente diferente. Y cómo fue que fueron vencidos a través del bien. Y entonces nunca más volvieron bandas armadas de Siria en contra de Israel. O por lo menos por un buen tiempo se quedaron tranquilos. Así que, en resumen, no hagas las cosas personales cuando recibas ofensas de parte de los demás, de los que quieren hacerte un mal. No lo hagas personal. Debemos entender que las huestes espirituales están operando a través de esas personas. Cuando eso lo entiendes, lo comprendes, te ayudará a no guardar rencor ni deseos de venganza en tu corazón, porque entonces tú serás vencido. Da lugar para que Dios actúe, porque Él ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Porque nadie será inocente delante de Él. Así que lo que nos está diciendo es que actuemos conforme al carácter de Cristo. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y entonces cuando hagas esto, cuando no le demuestres algo que él está esperando, harás que su cara arda de vergüenza. Y tú lo vas a ver y lo notarás. Y sabes que existirá una mayor recompensa, porque entonces van a glorificar a Dios a causa del carácter que tú estás reflejando por la benevolencia que Dios ha provisto en tu vida. Así que no seas vencido de lo malo, que no caigas por lo malo, sino vence con el bien que Dios ha puesto en ti, vence el mal. Oremos. Bendito Padre, amado Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias porque a través de tu palabra, a través de tu consejo y a través de tu ejemplo de hombres de Dios, vemos cómo podemos enfrentar situaciones difíciles, situaciones que se pueden tornar personales, que se pueden tornar angustiantes. Y tú pones a nuestra disposición la sabiduría. ¿Por qué? Porque tú estás alrededor nuestro aunque no te veamos, Señor. Y tú estás dispuesto a actuar a favor de nosotros cuando nuestra vida es íntegra, cuando es agradable delante de ti. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú estarás con nosotros y seguirás con nosotros en cualquier tipo de circunstancias. Tú nos guardas, pero también nosotros tenemos que ser prudentes y tenemos que ser sabios en cualquier momento. Muchas gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has dado. Te pido que bendigas a mis hermanos donde quiera que se encuentren y bendícelos, guárdalos y provéeles todo lo que ellos necesitan. Muchísimas gracias, porque sabemos que será conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.